Bienvenidos jóvenes de séptimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuaremos con la unidad 1, los números positivos y negativos. La lección que es respecto a la misma unidad y el tema pues seguimos con los mismos, el uso de los números positivos y negativos. Ahora nuestro objetivo va a ser definir el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se representa por la letra Q y consiste en los números que se pueden escribir en forma fraccionaria, es decir, en la forma de un número sobre el otro o en forma de fracción, donde los dos números deben de ser números enteros. Eso sí, el número que está ubicado en la posición del cuadrado, o sea, en el denominador o en la parte de abajo, no puede ser cero, debe de ser un valor distinto de cero. ¿Y eso por qué? Por la simple y sencilla razón de que recordemos que este valor que está ubicado en el denominador o en la parte de abajo nos indica la cantidad de veces que se parte una unidad. Tomemos por ejemplo una manzana. Esa manzana la vamos a dividir en partes, pero imaginemos que la vamos a dividir en 0 partes. No es posible. ¿Por qué razón? Porque aunque la manzana no la partamos en diferentes partes, aún así está esa manzana y está en una sola pieza. Entonces, por lo tanto, podemos decir que ese valor no puede ser 0, porque no lo podemos partir en 0 partes, porque automáticamente estamos hablando de una manzana que está en una sola pieza. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Los números negativo un cuarto, negativo 2 tercios, negativo 3 tercios, negativo 4 medios, ¿serán números racionales? Claro que sí, son números racionales. ¿Por qué razón? Porque todos están escritos en forma de fracción, ¿sí? Aparte de eso, si observamos el número que está en el denominador, ninguno es cero. Entonces cumple con las características que esté en forma de fracción y que el número que está en la parte de abajo no sea cero. Pero además, podemos nosotros observar lo siguiente, que negativo 3 tercios se puede escribir como negativo 1, o sea, dividiendo 3 entre 3, que es a 1. Y negativo 4 medios es lo mismo que tener negativo 2. ¿Por qué? Porque 4 entre 2 es a 2. Y entonces nosotros podemos observar lo siguiente, que en realidad los números racionales no solamente pueden estar escritos en forma de fracción, sino que también podemos decir que todos los números enteros también son números racionales. Veamos el siguiente ejemplo. Escriba como fracción los siguientes números decimales, negativo 0.8 y 0.75. Comencemos con negativo 0.8. Negativo 0.8 vamos a escribir lo siguiente. Primero vamos a eliminar el punto decimal, o sea que vamos a dejar en 0.8. El 0 no se escribe, es simplemente en 8. Y vamos a ver cuántos números hay después del punto decimal. Simplemente hay uno. Como solo hay uno, por lo tanto se va a dividir entre 10. Entonces nos quedaría negativo 8 diezavos. A esto, si observamos, se puede simplificar. Ambos tienen mitad. El resultado sería negativo 4 quintos. Veamos el siguiente ejemplo, que es 0.75. Hacemos lo mismo. Eliminamos el punto decimal. Ahora, si observamos, hay dos números después del punto decimal. Cuando había uno, se dividía entre 10. Pero como hay dos ahora, ya no se va a dividir entre 10, sino que se va a dividir entre 100. Por ejemplo, si hubieran tres números después del punto decimal, ya no se dividiría entre 100, sino que se va a dividir entre 1000. Si hubieran 4, se va a dividir entre 10.000 y así sucesivamente, manteniendo la misma idea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificar. Ambos tienen quinta, que sería 15 y 20. Todavía se puede simplificar porque ambos tienen quinta, que sería entonces la quinta de 15, que es 3, y la quinta de 20, que es 4. Y ese sería entonces el resultado. Ahora, si observamos que logramos notar que estos valores de punto decimal también se pueden escribir en forma de fracción. Por lo tanto, como se pueden escribir en forma de fracción, también son números racionales. De aquí entonces podemos llegar a la clasificación de los números decimales. Los números decimales se pueden clasificar en un decimal finito, o sea que tiene un fin que termina en algún momento, o en números decimales infinitos, o sea que no tienen un fin. Todo número decimal finito es un número racional. Ahora, con los números decimales infinitos pueden haber dos tipos de número decimal infinito, que es el número decimal periódico y el número decimal no periódico. ¿Cuáles son los números decimales periódicos? Pues que tienen un periodo, o sea, tienen un número o varios números que se repiten. Por ejemplo, 2.3666 donde el 6 se repite, 0.333 donde el 3 se repite, o 4.121212 donde el 12 se va repitiendo. Y el número decimal no periódico
Infinito es un número que salen números al azar, sin un orden, sin nada, sin un objetivo y no tiene ningún fin. Ese tipo de números ya no es racional, sino que se le conoce como irracional, que eso veremos más adelante. Para esto veamos un ejemplo. Ubique los siguientes números en el conjunto al cual pertenecen. Veamos el primero, negativo 5. ¿Negativo 5 será un número natural? No, no es un número natural porque tiene un negativo, pero sí es un número entero. 1.5 ¿es natural? No, no es natural. ¿Es entero? Tampoco es entero porque tiene punto decimal y entonces sería un número racional. ¿Por qué? Porque es un punto decimal finito. O sea que tiene un fin. Negativo 0.6 ¿es natural? No. ¿Es entero? No. Pero sí es racional. Negativo 0.7 ¿será un número natural? No, no es natural, pero sí es un número entero. Negativo 13 ¿es un número natural? No, no es natural, pero sí es un número entero. Negativo 0.4 ¿es un número natural? No, no es natural. ¿Es entero? Tampoco es entero. ¿Es racional? Sí es racional porque está en forma de punto decimal y es un punto decimal finito y que se puede escribir en forma de fracción. Veamos el siguiente. 6, que es un número natural. Negativo 1/3 no es natural, tampoco es entero, pero sí es un número racional. El 0 no es natural, pero sí es un número entero. Negativo 2/5 ¿es natural? No, porque está en forma de fracción, aparte tiene negativo. ¿Es un número entero? ¿Tiene negativo? Sí, pero está en forma de fracción. Al ser forma de fracción, automáticamente es un número racional. Y 2 es un número natural. Entonces, aquí podemos llegar a la siguiente conclusión. Si observamos nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que los naturales están dentro de los enteros y que los enteros están dentro de los racionales. ¿Qué quiere decir? Todo número natural es un número racional, todo número entero es un número racional, pero no todo racional es entero ni todo racional es natural. Entonces, el conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra dentro de los números racionales. Muchas gracias por su atención. Esperamos en el próximo video.